El Colegio Adventista de la Bahía pertenece a la Facultad Adventista de la Bahía y es un colegio que atiende desde la educación inicial hasta la enseñanza media. Tenemos hoy aproximadamente unos 900 alumnos en ese segmento: educación infantil, series iniciales, series finales y enseñanza media. La facultad está localizada en Cachoeira, que es un municipio de la región de Bahía. Aquí tenemos un régimen de internado, aunque no todos los alumnos son internos. Tenemos muchos alumnos que son de las ciudades vecinas. Entonces ellos vienen durante el día con un transporte y vuelven a sus casas. Y ese es el contexto en el cual estamos incluidos. El Instituto Adventista del Plata está localizado en Libertador San Martín, en la provincia de Entre Ríos. Estamos a 60 kilómetros de la ciudad de Paraná, que es nuestra ciudad capital en la provincia. Bueno, la historia del colegio es compartida con la Universidad Adventista del Plata. Tenemos 120 años de educación adventista en esta región. Hoy en día, las escuelas se enfrentan a un gran desafío: ¿cómo enseñar a una generación tan tecnológica? Y cuando nos referimos a la inserción de la tecnología dentro del aula, no solo hablamos del uso de tablets y smartphones para aplicar pruebas y actividades. Existen países que son excelentes trabajando con temas robóticos, tanto que incluso cuentan con profesores especializados en educación tecnológica. Nuestro equipo fue a Argentina para conversar con un profesor especialista en tecnología de la educación y la comunicación. En esta edición vamos a conocer juntos el método utilizado por él. Comienza ahora el programa Educación. Bueno, como educación cristiana, nosotros sostenemos los distintos valores, ¿sí?, que hacen a la persona una persona íntegra, ¿sí? La parte espiritual, la parte manual, y en eso es lo que nos enfocamos este año, ¿sí? Ustedes habrán podido ver los proyectos que nosotros estuvimos desarrollando a lo largo del año con el profe de tecnología, donde los chicos han adquirido distintas habilidades manuales que hacen el desarrollo integral de los chicos. El año pasado también desarrollamos la huerta orgánica, donde un grupo de chicos de cuarto año estuvo trabajando ahí. Así que bueno, vemos que eso es una experiencia muy valiosa para los chicos, hacen de esto un aprendizaje más significativo. O sea, trabajar con los contenidos que tenemos con el gobierno, pero llevarlo a la práctica y a algo que les sirva y que ellos puedan después transferir a sus casas y que les sirva como un oficio, ¿sí? Han reparado cosas electrodomésticos de sus papás, de los mismos profes que han traído para donar, ¿sí? Algunos se han podido reparar y otros han servido para hacer de repuestos de otros elementos. Bueno, proyectos que realizamos como parte del curso, de esta materia, y son muy variados porque dependen de los gustos de cada uno de los chicos. Si bien tenemos contenidos, medios técnicos que enseñar, tratamos de dejar la creatividad que fluya de cada uno de los chicos, y en este espacio lo que hacemos es poder darle las herramientas, el conocimiento, para que ellos puedan llevar a cabo cada uno de esos proyectos. Bueno, los proyectos más representativos hasta ahora son algunos en los que respecta el cuidado de la energía, del medio ambiente. Algunos chicos han hecho trabajos de feria de ciencias, con cocinas solares, y han participado a nivel local, regional, provincial, también en lo que son las ferias de ciencias de la educación adventista. Y también nos estamos metiendo en el mundo de la robótica, de la electrónica. En la actualidad hay un grupo de chicos que está trabajando con una impresora 3D que puede imprimir piezas en plástico, repuestos, accesorios. Este año en la materia de tecnología comenzamos con un proyecto de hacer una impresora 3D. Y bueno, es más o menos esto lo que pueden ver. Comenzamos, digamos, con lo que es primero la estructura de la impresora, que como pueden ver es, digamos, de material reciclado de madera, así también como la estructura del reel del plástico. Y bueno, tiene mayormente materiales reciclados, como por ejemplo los motorcitos
son de impresoras o de monitores que no se utilizan más y que podíamos recuperarlos. Y bueno, tiene, digamos, una mayor parte de elementos que estamos reutilizando. Uno de los principales aprendizajes en la participación en proyectos tecnológicos es cómo establecer ese nexo entre la idea o el proyecto y la idea concretada, ¿no? Esto implica una serie de pasos que no solamente son pasos teóricos, sino que son pasos que a nivel de las habilidades ejecutivas que nuestro sistema nervioso se encarga de llamar como los directores de orquesta de nuestras acciones, también la posibilidad de hacer proyectos es una oportunidad de desarrollar las habilidades ejecutivas de tal manera de que los estudiantes sean capaces de elaborar planes y acciones concretas para ejecutar proyectos o cumplir metas. Entonces, ese es uno de los principales objetivos. Otro de los objetivos es el trabajo en equipo, ¿sí? La posibilidad de compartir ideas, de consensuar, de dividir tareas, de ensayar roles de liderazgo, que son muy importantes también en el aprendizaje, más allá de los contenidos específicos de esta materia. Y podríamos mencionar muchas otras habilidades o competencias que se adquieren a través de la inclusión de proyectos dentro de la escuela, pero creo que ya estos dos son lo suficientemente significativos como para que valga la pena incorporarlos dentro de los planes institucionales. El incentivar la participación de los alumnos en grupos de iniciación científica es muy importante en el ambiente escolar. En Bahía, en asociación con profesores investigadores, los alumnos de secundaria han tenido la oportunidad de vivir experiencias que solo tendrían la oportunidad de conocer en la universidad. Los alumnos forman parte de clubes científicos en 5 áreas diferentes: lenguaje, humanidades, biología, física y robótica. Fomentar el pensamiento científico desde temprano influye mucho en el despertar al conocimiento académico. El Club de Humanidades es un proyecto que es desarrollado en el Colegio Adventista de Bahía, que tiene como foco principal la iniciación científica. Se realizó un proceso de selección de los estudiantes dentro de la comunidad escolar que deseaban participar de ese proyecto. Y aquellos que fueron seleccionados, 20 de entre todos, al inicio, pasaron a formar parte de las reuniones del Club de Humanidades. Recordando que el Club de Humanidades también cuenta con la participación de los otros docentes de áreas de historia, geografía, sociología y filosofía, el profesor Esmeraldo y el profesor Jefferson también forman parte de ese proceso. En el inicio del año se hace una selección porque de hecho no tenemos condiciones de atender a todos los alumnos. Entonces se hace una selección con algunos criterios y a partir de esa selección los alumnos vienen a participar. Y ahí viene la pregunta, ¿qué estudiaremos en el club? Porque los contenidos de las clases son los que están en los parámetros curriculares nacionales, están en los libros y no podemos dejar de trabajar esos contenidos. Pero en el club el alumno puede elegir. Entonces normalmente el profesor propone algo que les guste, que puedan investigar, algo en lo que los alumnos tengan interés. Entonces existe ese protagonismo bien marcado de los alumnos porque realmente participan en la elección de lo que van a estudiar, en el tipo de investigación que realizarán, en los eventos en los cuales van a participar. Entonces ese protagonismo del alumno es muy fuerte en el club. El Club de Lenguaje surgió en 2016, conmigo y el profesor Gilmar. Y en un principio creamos 2 líneas de investigación. La primera que tiene que ver con argumentos y prácticas de discurso. Y la segunda que tiene que ver con mi área de graduación, que es la literatura. Entonces, prácticas literarias y literaartísticas tomando el gusto por la literatura al trabajar. El estudiante necesita entender la iniciación científica como parte de él y algunos todavía no la tienen, no la despertaron. En principio, la literatura es para ser aplicada. Inclusive tenemos un libro publicado, Ecos de la Esclavitud, donde un profesor y luego doctor, Eloíso Jiménez, habla justamente de eso, que el origen de la literatura estaba en la enseñanza media, en la época que se estudia, por ejemplo, francés, y luego es relegada para los cursos de letras y de posgraduación. Porque la literatura es el estudio de una historia,
Es el estudio de un grupo de personas, a partir de sus textos, principalmente descritos en épocas pretéritas. Entonces, si yo estoy en el siglo XXI, ¿cómo puedo comprender el siglo XIX? Yo tomo y estudio esos textos, restaurando, comprendiendo el proceso de escritura, entendiendo el contexto de vida que extraigo a partir de esos textos. Entonces, al inicio, las reuniones eran solo eso, para que los alumnos pudieran leer, entender, conversar sobre eso y discutir los artículos. Y a ellos les encantó. Traje poemas, porque los poemas son textos cortos. Y Castro Alves, al principio, como primer punto, porque Castro Alves es parte del romanticismo, de la tercera generación romántica, y estaba en la enseñanza media. Así nosotros profundizamos a ellos a partir de una ciencia llamada literatura. La composición en el club es muy seriada. Tenemos alumnos de la enseñanza media, por lo tanto tenemos alumnos de primero, segundo y tercer año. Lo interesante es que el formato de las reuniones es concebido a partir de una filosofía en la cual los temas y las pautas a ser discutidas son colocadas en algunas ocasiones en forma previa, como fue el caso de la organización del propio Simposio de Humanidades. Suelo decir que la construcción del simposio se dio de manera muy democrática, muy participativa, sin que siguiéramos ningún tipo de fórmula preparada para la concepción del proyecto. Entonces, en aquella oportunidad, varias reuniones fueron realizadas y a medida que avanzábamos, el proyecto iba tomando forma, iba tomando cuerpo, iba constituyendo un layout y fue muy interesante la experiencia. Tanto es así que lo realizamos en el primer semestre y en el segundo semestre corríamos el riesgo, por ejemplo, de no tener inscritos por no tener un objetivo como el simposio, pero por el contrario, retomamos las actividades del segundo semestre ya con un objetivo también muy interesante, que es la construcción de una revista estudiantil para la publicación de artículos científicos y periodísticos de los estudiantes. Entonces las reuniones tienen ese formato, generalmente en semicírculos, generalmente con un diálogo franco donde los estudiantes pueden realmente ser protagonistas. En el Club de Humanidades, todos los alumnos tienen una participación igualitaria. Inclusive también los profesores, todos discutimos sobre los temas que son propuestos para trabajar. En mi opinión, el Club de Humanidades fue importante para mí en mi desarrollo académico, porque me demostró que no es solo estar sentado en una silla escuchando al profesor. Uno puede dar su opinión, expresar todas sus dudas y todas sus opiniones en la discusión del contenido. Iniciativas como el club son importantes porque, además de preparar al alumno para el vestibular, te hace sentir preparado para la universidad, para el ambiente académico. Entonces, además de entrar en la universidad, ya tienes base para hacer proyectos y trabajos escolares, no llegas perdido. Yo creo que lo que más cambió en mí con las clases del Club de Humanidades es que yo comencé a investigar más, comencé a querer estudiar más, comencé a querer leer más. Y eso es muy interesante, no solo para mi vida académica, sino para mi vida personal también, porque busco más conocimiento en general en todas las áreas. Y eso es muy interesante porque hoy en día no vemos tantas personas que quieren buscar el conocimiento. Quieren lo básico simplemente para conseguir un punto clave, o sea, llegar a la media. Y con esas clases aquí nosotros buscamos más, buscamos investigar más, buscamos profundizar más en las materias. En nuestra idea, el club no es solo una reunión para estudiar algo, sino que siempre pensamos qué es lo que van a producir, qué van a llevar para mostrar, ya sea para los otros compañeros de la escuela o sea como en este caso para la enseñanza superior, porque ellos también participan en los eventos de la enseñanza superior. Ahora, por ejemplo, está ocurriendo un gran evento que es una jornada interprofesional y nuestro club de robótica está participando. Entonces nuestros alumnos ya no quedan limitados solamente a la enseñanza media. Ya están yendo más allá de la enseñanza media. Se presentan en universidades, se presentan en eventos universitarios y la coordinación entra como un soporte en ese proceso de pensar, de programar, de idealizar y de hacer que las cosas acontezcan. Sea en una presentación, sea en un escrito o en un lanzamiento de un libro, sea en la realización de un gran evento.
como un simposio, como un seminario. Entonces la coordinación tiene que estar en el comienzo, en el medio y en el fin de todo el proceso. El mercado de trabajo cada día exige más ciudadanos que tengan nuevos conocimientos y habilidades. El dominio tecnológico y la aplicación de conceptos en la práctica pueden preparar al alumno para el siglo XXI. En este caso, el profesor es responsable de la difícil tarea de enseñar no solo la teoría, sino ofrecer herramientas para que el alumno consiga generar y despertar su interés por diferentes áreas del conocimiento. Bueno, el objetivo principal del desarrollo de estos proyectos es la educación integral. Nosotros sabemos de que Dios nos pide que nuestros chicos puedan desarrollarse física, mental y espiritual. Entonces, lo que tratamos de hacer es que ellos puedan desarrollar los medios técnicos necesarios para defenderse con sus manos. Obviamente, en un marco de seguridad, de respeto y siempre resaltando de que Dios quiere lo mejor para nosotros y el desarrollo también de las ciencias es parte de eso. Bueno, tenemos la experiencia de algunos alumnos que ahora están en la universidad, en el área de la ingeniería, y ellos, al poder tener los primeros pasos acá, descubrieron que la ciencia los apasionaba. Entonces, es así como hoy están estudiando ingeniería en sistemas o otro tipo de ingenierías y vuelven al colegio para ayudarnos, para apoyarnos, para enseñarnos cosas que tal vez ni nosotros los profes estamos capacitados. Ellos la traen y la comparten con los chicos, las comparten de forma online también, y así cada proyecto que va surgiendo puede tener el plus de los chicos exalumnos nuestros en esos proyectos también. Yo llevo 5 años, digamos, en el instituto y en la materia de tecnología. Los primeros 3 años mayormente fue, digamos, la parte teórica, por así decirlo, en los que por ahí veíamos cómo trabajaban, digamos, por ejemplo, los procesadores, los motores, los elementos que nosotros utilizamos para que la máquina funcione. Y bueno, y en este último año, digamos, lo pudimos llevar a la práctica, por así decirlo, viendo, por ejemplo, cómo funciona un CPU, por así decirlo, por ejemplo, y cómo podemos también trasladar, digamos, el funcionamiento, por ejemplo, del motorcito a la máquina que queremos realizar, hacer. Y bueno, eso es lo que llevamos, digamos, a la práctica de 3 años de teoría que veníamos trayendo. Bueno, los padres están muy contentos. Es algo nuevo, es algo novedoso. Arrancamos hace 2 o 3 años con esta nueva modalidad y uno se los cruza en la calle y nos agradecen porque el chico empieza a inventar en casa, empieza a ayudar, quiere desarmar cosas y arreglarlas, y no todo el mundo de la tecnología es una compu, un celular, sino que va más allá, sino que la tecnología tiene que estar al servicio de los seres humanos y al servicio de los chicos, al servicio de la familia. Así que la respuesta de los padres es muy positiva, muy contentos por todo esto. Y bueno, la materia de tecnología está bueno porque por ahí no es lo mismo que las otras materias. No es lo mismo, por ejemplo, de ir y sentarse a una materia de, no sé, lengua y literatura, por ejemplo, a venir a la hora de tecnología y poder hacer otras cosas como, no sé, desarmar computadoras, aprender, digamos, de cómo funcionan, o también, digamos, cosas extras que hacemos en la hora de tecnología. Hicimos unos bancos, por ejemplo, reciclados con pallets. Y bueno, me parece, digamos, una forma bastante buena también de educación de forma práctica. Bueno, el rango de edades con respecto a los proyectos, tratamos de trabajar desde lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, los chicos de los primeros años de edad van a trabajar con las habilidades en carpintería y las primeras nociones en electricidad, para que después, a medida que van pasando los años, puedan meterse en lo que es robótica, electrónica, y así poder terminar el secundario con todo aprendido. Hacemos varios proyectos. Por ejemplo, hace un tiempo estaba buscando sobre la materia, sobre la materia en sí, por ejemplo, metales, cerámicos, polímeros.
También buscamos mucho, me gusta mucho tecnología, a mí es una materia que me interesa mucho. Bueno, la inclusión de proyectos tecnológicos dentro de la institución es una propuesta pedagógica innovadora, es una propuesta que genera y promueve la curiosidad, es una propuesta que también permite canalizar aprendizajes desde la integración de la teoría y la práctica, por lo cual creo que son varios elementos que favorecen el aprendizaje significativo. En cada etapa de la educación hay que incitar a niños y adolescentes a entender el proceso de los descubrimientos ya realizados. Para cada concepto existente se desarrolló un proceso de investigación y experimento, y los alumnos también pueden formar parte de eso. El incentivo a clubes científicos dentro de la escuela es una forma de invertir en investigaciones significativas que puedan contribuir efectivamente en la sociedad futura. Entonces, esa participación del alumno en el club es porque hay una preparación para lo que vendrá más adelante. Nuestros clubes de investigación, en este caso nosotros ya tenemos 6 clubes muy activos, como el de lenguaje, de humanidades, de biología, de física y de robótica. Los alumnos no reciben ninguna puntuación extra en la nota, porque no queremos que ellos participen solamente por la nota. Ellos participan con el objetivo de ganar conocimiento, de producir conocimiento, de compartir conocimiento. Y es importante porque ya conseguimos percibir un protagonismo de estos alumnos, una madurez en esos alumnos. Nuestros alumnos ya tienen un currículo, entonces ya salen de aquí cuando termina la enseñanza media, mucho más preparados. Llegan a la universidad con una noción de lo que es una investigación, están realmente mejor preparados de lo que tal vez un alumno que no haya participado tan activamente en un espacio como el del club. Yo espero que me ayude mucho, principalmente en la materia de redacción, que es una de las materias que deja a muchos de los alumnos de la enseñanza media con miedo, y espero que me ayude cada vez más como ya me ha ayudado. Yo mejoré mucho mis notas, escribo mejor desde el momento en que entré en el club, que comencé a hacer las investigaciones, y espero que a partir de este momento solo mejore cada vez más. Cuando estudias este tipo de cosas, no es solo por la nota o por los temas de la escuela. Yo estoy en los clubes para el área social también, como individuo, porque me gusta aprender de otras cosas, aunque no sea lo que quiero seguir. Yo creo que es muy importante que el alumno entre en contacto con otras visiones, con otras perspectivas de la historia, y como todo eso era documentado, porque todos necesitan saber cómo era en el pasado para no repetir esos errores en el presente. En primer lugar, hay que hacer al alumno entender que la investigación es parte del proceso del estudiante. Cuando tengo un alumno, por ejemplo, estudiante de literatura, que es un estudio que yo hago mientras estoy haciendo la maestría, traer para el alumno la propiedad de la investigación, que en la mayoría de las veces es estricta a quien hace maestrías o doctorados, y en algunos casos para universitarios. A veces incluso hay universitarios que comienzan y terminan su carrera sin hacer investigación, ellos hacen apenas la graduación. Nosotros tenemos ese diferencial, y eso hace que el alumno sienta la necesidad de investigar más, de estudiar más, y además de esto, expandir lo que él mismo sabe, porque puede tener un conocimiento y guardárselo para él. Cuando veo, por ejemplo, mis alumnos escribiendo artículos, publicando sus artículos y presentando en congresos, queda muy claro para mí que no solo tienen interés de conocer, sino también de compartir ese conocimiento. El propio Club de Humanidades ya se configura como una experiencia de movilizar diferentes espacios y tiempos dentro de la educación básica. De tal forma que es verdad que las clases continúan siendo un elemento primordial y esencial en la construcción del saber y el aprendizaje en el universo de la educación básica. Aún así, es importante que los estudiantes tengan la posibilidad de ampliar eso en momentos como la realización de simposios. Imagínate, 3 días los estudiantes dialogando inclusive con un lenguaje que no es solo de educación básica, sino que ya les permite vislumbrar una cultura académica propia de la enseñanza superior. Entonces nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de percibir esa experiencia aún en la educación básica, conseguir manipular los instrumentos, digamos así, los aires de aquello que constituye el saber académico,
¿Qué es exactamente protagonizar? ¿En qué sentido protagonizar? No solo reproducir los conocimientos, sino que delante de los conocimientos conseguir analizarlos, conseguir hacer una reflexión profunda e ir más allá. ¿En qué sentido? También producir conocimiento. ¿Cómo puedo yo, como profesor, traer ese contenido, traer esa ciencia? O resignificar por lo menos aquello que estudiamos en la universidad para el contexto de la enseñanza media. Entonces fue a partir de ese gancho. Claro que tuve un apoyo muy grande de mi orientadora, que ya no era más mi orientadora, sino que mi amiga. Pero ella me ayudó a leer los trabajos, me acompañó sin cobrarme nada, sin ningún problema y con el mayor amor. En ese periodo tuvimos nuestro primer selling, que fue en el 2016, que en un principio éramos el profesor Gilmar y yo, que fue un simposio de estudio del lenguaje donde trajimos personas para disertar a quienes le pedimos que tuvieran ese cuidado con el lenguaje, para poder llegar a los estudiantes. En ese momento, en el 2017, fue el lanzamiento del primer libro oficialmente, y ahí ellos comenzaron a darse cuenta, y los demás también, de que ellos también podían producir. Y no solo tenemos el Club del Lenguaje, tenemos varios otros. La idea es que la iniciación científica realmente esté en la enseñanza media. Es un proyecto que podemos ver inclusive en los institutos federales. Percibimos ese tema porque nosotros creemos que ese alumno auténtico, en ese alumno crítico, en ese sujeto crítico, yo no veo otro camino si no es por la investigación científica. Es muy importante porque el profesor se siente responsable no solamente por aquello que va a enseñar en clases, sino también por producir más conocimiento. Porque lo que él va a enseñar en clases es como que no tiene mucha autonomía. Hay que trabajar aquellos contenidos, desarrollar aquellas competencias y habilidades, pero en el club él ya tiene un poco más de libertad. Va a investigar cosas que son de su interés y del interés de los alumnos también, pero él tiene una responsabilidad en la producción del contenido. Entonces ese profesor ya es investigador, estudioso, lector. ¿Y cómo tiene que prepararse para el club? Se prepara mejor también para las clases. Entonces, yo tengo un profesor que está creciendo y por consiguiente el nivel de enseñanza mejora también para todos los alumnos y no solamente para aquellos que participan del club. Yo creo que es un proyecto de referencia. Es un proyecto que le da al alumno autonomía, le da al alumno confianza, porque en la mayoría de las veces nosotros entramos en el aula y presentamos el contenido. Y cuando veo a mis alumnos participando del club y escribiendo por ellos mismos los resultados de su investigación, y cuando tengo el privilegio de poder verlos hablando para personas con doctorados y postdoctorados, como fue en el último caso en el que se presentaron en el Congreso Internacional de Literatura y Paleografía, hablando para postdoctores en el campo internacional, es una certeza de que el club de lenguaje o cualquier club de investigación que cualquier institución quiera formar le dará al alumno la capacidad de pensar por sí mismo, de investigar, de profundizar en sus conocimientos y de crear el gusto, que es una dificultad que tenemos, crear el gusto por la lectura y por la investigación. Y esto va a resultar inclusive en un mejor alumno. Nuestros alumnos que participan del club son mejores en nota, mejores en postura, críticos, mejores en argumentos. Y creo que ese resultado también, obvio que es un conjunto con otras cosas que favorecen, pero creo que el club de investigación favorece para esa credibilidad, para esa postura más estudiantil que necesitamos. Los dos colegios que visitamos en este episodio están ubicados dentro de un campus universitario. El ambiente académico proporciona a los alumnos experiencias enriquecedoras en lo que se refiere a la tecnología y la investigación. Esperamos que muchos científicos puedan surgir de estas iniciativas. Este programa de educación está terminando. Si no vio este episodio completo, puede revisarlo en nuestro canal de YouTube, Educación NT. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.